Cordial saludo. Bienvenidos al webinar de Introducción a la Ciencia de los Datos para aplicaciones logísticas. Y este en su primer módulo, Python como herramienta de Data Science para la innovación con aplicaciones de la logística 4.0. Este webinar completo, la serie de webinars que vamos a contar, es el primer módulo, Python como herramienta de Data Science para la innovación con aplicaciones de la logística 4.0, donde les contaré qué se puede hacer con Python y las necesidades de las empresas colombianas que tienen por la adopción de nuevas tecnologías y adopción de tecnologías que pueden hacerse con Python sobre aplicaciones de logística e inteligencia de negocios. El segundo módulo será el ambiente Anaconda Spider y programación básica en Python. Este webinar es para que los participantes puedan instalar en sus equipos la versión gratuita de Spider Python. Python es un lenguaje abierto, es un lenguaje que todos podemos utilizar, lo importante es aprenderlo a utilizar, y Spider es una herramienta, un ambiente muy interesante que nos ayuda y nos facilita el ambiente de nuestro equipo para que aprendamos a hacer data science e inteligencia de negocios. ¿Sí? Entonces, la invitación es a que queramos instalar en nuestros equipos este programa, y aquí vamos a contarles cómo utilizarlo y una pequeña introducción a cómo utilizarlo y hacer programación básica. Para hacer data frames, manejo de datos con pandas, ¿sí? Esto es una introducción, y generación de gráficos con una librería propia de Python. El último módulo es una aplicación de optimización, una heurística para un problema del agente viajero. Vamos a diseñar nosotros una heurística de un vecino más cercano para resolver un problema de un agente viajero que tiene que visitar unos puntos con una heurística que busca cuál es el menor y hacer la visualización de datos para este ejercicio. Entonces, empezando, me quiero presentar. Mi nombre, Nicolás Rincón. Soy el director de la maestría en logística de transporte de la Universidad Javeriana. Mi hoja de vida, ingeniero industrial de la Javeriana. Tengo una maestría en logística de cadenas de abastecimiento de la Universidad de Westminster, y también soy doctor en ingeniería de la Universidad de Southampton. Llevo más de 11 años en la Javeriana y he trabajado en empresas y pues también en la Javeriana en gestión empresarial con mejora de procesos, minería de procesos, inteligencia de negocios e innovación e investigación en transporte de carga y pasajeros. Mi reto, ¿cuál es? Es liderar procesos y enseñarle a los participantes y a los estudiantes a hacer innovación en las empresas colombianas. Si vamos a hablar de innovación, tenemos que referirnos primero a Peter Drucker, ¿sí? En 1998 él escribe la disciplina de la innovación en Harvard Business Review, y nos dice: la innovación es el esfuerzo por crear cambio con un propósito en la economía de las empresas o un potencial social. ¿Sí? Hay diferentes definiciones de innovación. Algunas puede ser simplemente algo novedoso. El problema es que eso por sí solo no genera valor en las empresas, no hace que las empresas vendan más, no hacen que las empresas reduzcan costos, no hacen que se genere empleo, no hay innovación social, ¿sí? Con esa definición de simplemente ser algo novedoso. Nos interesa en la orientación de este curso, de este webinar, es cómo generar innovación dentro de las empresas para resolver los problemas logísticos, mejorar la educación, también tener un impacto allí, cómo liderar procesos desde el punto de vista tecnológico. Este es un curso introductorio, pero les va a servir para poder profundizar en sus temas de interés utilizando un lenguaje de ciencia de los datos que es Python. Es importante recalcar que Python hoy en día es un lenguaje que me permite manejar servidores, me permite exponer el frontend desde mi servidor backend. Eso quiere decir que con Python yo podría llegar hasta reemplazar PHP en un servidor y poder tener aplicaciones comerciales. Entonces, ¿por qué Python? Porque en otros lenguajes de ciencia de los datos, pues gratuito, una gran cantidad de paquetes para hacer innovación, y las posibilidades son muy grandes, dado que en este momento ya podemos mantener servidores comerciales con Python y todo el uso de ciencia de los datos. Pongamos un poco de contexto. ¿Cuál es el costo
para Colombia de no innovar, ¿sí? Mientras que Estados Unidos tiene un indicador de cuando cogemos el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y lo dividimos entre el número de habitantes, tenemos el PIB per cápita. El PIB per cápita de Estados Unidos es de casi $60,000 por americano. Colombia, en Colombia, esta cifra es de $6,000 por habitante. La generación de valor de las empresas estadounidenses por persona es de 10 veces. Esto, una de las grandes razones por las cuales está pasando esta situación en Colombia es porque no tenemos capital humano capacitado. Tanto emprendedores e industriales que apoyen la innovación como capital humano que tenga la técnica para desarrollar nuevos bienes y servicios en todo esto que es la cuarta revolución industrial. Entonces, este curso es una introducción a cómo utilizar Python, un lenguaje técnico de programación, para apoyar a las empresas y a la sociedad y al gobierno a tomar mejores decisiones. Cuando miramos a Alemania, nos comparamos con Alemania, Alemania también países europeos tienen una generación de valor muy superior a la colombiana. Y el reto es enseñarles que sí se puede, sí podemos hacer innovación, sí podemos generar bienes y servicios, ¿sí? Para ello los invito a ver el webinar de Julián Caviedes, que está también aquí en esta página de eduinnovación.com, donde podrán encontrar cómo Julián Caviedes les cuenta la experiencia de crear una empresa que factura más de 200,000 millones de pesos con logística 4.0 y nos cuenta que las tecnologías que él está utilizando son similares, están basadas algunas de ellas en Python. ¿Sí? Y en ese concepto de manejo de servidores. Este curso no es para manejar servidores, es una introducción al uso de la ciencia de los datos, pero quiero decirles que los límites se los pone uno mismo al saber, al determinar hasta qué nivel de profundidad puedo llegar o con quién me alío para montar, digamos, un startup. O lo que también queremos con este curso es que las empresas puedan utilizar el análisis de datos con paquetes con software gratuito de última tecnología. Entonces, Colombia y los colombianos tenemos que generar más valor para generar más empleos, ¿sí? Y que la situación en Colombia cambie. O sea, sí se puede, y hay un mercado que no está desarrollado todavía en el país, que podemos trabajar en él, que es tremendamente amplio, porque lo que nos dice la cuarta revolución industrial es que no hay límites en cuanto al tema de la innovación, y aquí el mundo necesita cada día más personas más capacitadas, más competentes para poder innovar y para poder transformar a las empresas y a la sociedad. Eso está dicho, eso ya es un hecho, ¿sí? La pregunta es si nosotros como colombianos nos vamos a preparar para hacerlo. Otro ejemplo es el tema de política pública. Esto es otro ejemplo de cómo podemos tomar mejores decisiones y cuál es el margen que tenemos en Colombia para tomar mejores decisiones con una aplicación con el análisis de la seguridad vial del país. En Colombia, a ver, aquí vamos a hacer la comparación de cuántos siniestros viales por cada 100,000 habitantes hay, cuántas muertes en siniestros viales hay por cada 100,000 habitantes. En Noruega hay 2.7 muertos en siniestros viales. Mientras que en Colombia tenemos 15 muertos en siniestros viales por cada 100,000 habitantes. ¿Sí? Es 5 veces más muertos por siniestros viales en comparación de los países líderes en este tema. La invitación es a dejar ese pensamiento de decir, es que porque somos Colombia tenemos que hacer las cosas así y no tenemos la posibilidad de hacerlo como lo hacen los países referentes. Ese pensamiento tiene que salir de la cabeza de los ciudadanos, de los empresarios, de los técnicos, de los profesionales. ¿Por qué no? Explíquenme si hoy en día tenemos una gran cantidad de oportunidades, el conocimiento está a nuestro alcance, el software, o sea, las tecnologías de punta están en nuestro alcance. ¿Por qué no cambiamos el paradigma y empezamos a pensar cuáles son las causas raíces de estas problemáticas como la siniestralidad o la baja capacidad para innovar y adaptar nuevas tecnologías en Colombia y diseñamos productos y servicios y política pública que logre transformar las necesidades de la sociedad? ¿Sí? Entonces, aquí les muestro un ejemplo de competitividad y un ejemplo de política pública de todo lo que
todo el margen que tenemos nosotros para poder trabajar y mejorar la situación de Colombia. Esto es con innovación, ¿sí? Peter Drucker con su disciplina de la innovación. La mayoría de la innovación no proviene de genios, sino de aquellos que la buscan sistemáticamente, ¿sí? Acontecimientos imprevistos, incongruencias en el mercado. Las necesidades de los procesos son aquellas drivers que nos motivan a hacer innovación, a hacer adopción de nuevas tecnologías y los cambios en la industria y en el mercado, ¿sí? Los mercados son completamente dinámicos. Cada día hay más competencia, cada día hay más expectativas por parte de los clientes, cada día hay nuevas tecnologías. El reto para generar valor es estar pendiente, hacer una revisión constante de estas nuevas tecnologías, nuevas técnicas y cómo implementarlas en mi empresa o a las empresas en las que yo quiero trabajar. Eso es lo que tiene que buscar tanto el empresariado como nosotros como profesionales, tratar de buscar tener esas competencias que ayuden a las empresas a hacer las cosas cada día mejor. Y la tecnología es ese gran habilitador. Peter Drucker continúa diciéndonos que hay unas nuevas fuentes de innovación. Son cambios demográficos. Un ejemplo, las personas, digamos la edad promedio, cada día hay más personas mayores. Eso puede traer nuevos cambios demográficos. En Europa es lo que está pasando. Cambios de percepción, lo que pasó con la pandemia y el uso de las tecnologías. Antes el tema pues, de reuniones virtuales de negocios no era tan bien visto. Hoy en día es completamente aceptable que las reuniones de los negocios se hagan por plataformas pues que no requieren la presencialidad. Ya se están viendo que no va a ser necesario tantos viajes de negocio, es algo que las aerolíneas están contemplando. Y la innovación por la que estamos en este webinar, que es el de nuevo conocimiento, ¿sí? Esa es la estrella de la innovación. La más difícil, en la época que Peter Drucker escribía sus libros, hoy en día es la que está liderando la transformación del sector industrial. Esto es lo que llamamos la cuarta revolución industrial. El mejor ejemplo de la cuarta revolución industrial es que en Latinoamérica al 2022 la empresa más valorada en la bolsa es Mercado Libre. ¿Sí? Es una empresa que combina la tecnología con el e-commerce, incluyendo el e-commerce, con la logística, ¿sí? Y eso ha logrado generar muchísimo valor. En nuestro caso, colombiano, Rappi, Merkeo, Quick, son referentes de empresas que son altamente tecnológicas dentro de sectores de la logística, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos. Colombia tiene un potencial o unas necesidades muy grandes. Ejemplo, la calidad del transporte en Bogotá. Ese es un ejemplo. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo deberíamos repensar o qué es lo que tenemos que hacer para que tengamos una mejor provisión de transporte en Bogotá? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son las acciones que las empresas tienen que hacer para generar valor y reducir sus costos logísticos? Todo eso, la logística es altamente dependiente de la tecnología. Es algo que tiene que empezar a entender el empresariado colombiano y que nosotros también tenemos que empezar a prepararnos para ese cambio de paradigmas. Entonces, para este webinar, primero definamos qué es el Data Science. IBM nos dice que es la combinación del método científico, las matemáticas, la estadística, la programación especializada, la analítica avanzada, la inteligencia artificial e incluso el proceso de contar una historia para revelar y explicar conocimiento presente en los datos. Ya no nos quedamos únicamente con que el administrador de empresas no puede programar, no nos quedamos con que el ingeniero industrial no puede programar, no nos quedamos con que el estadístico no puede programar, no. Hoy queremos profesionales que tengan competencias en esta era digital, que tengan conocimiento de todos esos elementos, de la estadística, de la gestión de procesos, de la optimización y de la programación para poder hacer desarrollos dentro de las empresas y gestionar mucho mejor sus procesos y generarle valor al cliente con nuevos bienes y servicios que se desprenden de estas nuevas tecnologías que realmente han existido por mucho tiempo. La gran diferencia es que hoy en día son a muy bajo costo, ¿sí?
Hoy en día, una herramienta de inteligencia artificial como TensorFlow te la regala Google. Es open source. ¿Cuál es el reto? Que yo la quiera aprender a manejar. Aunque este curso no es de inteligencia artificial, ¿sí? Python es una herramienta que cuando tú la aprendes a manejar, puedes profundizar y puedes hacer uso de todos estos paquetes que están gratuitos en la cuarta revolución industrial. Eso también cambia mucho, también ha cambiado mucho el costo del hardware y la tecnología. Hoy en día es mucho más barato tener elementos de robótica y temas de telecomunicaciones y procesadores bastante con una gran capacidad por un muy bajo costo. Entonces la pregunta es, nosotros como colombianos, ¿qué podemos hacer en productos de bienes y servicios para generarlos, para generar empleo, generar empresas, llegar a los mercados latinoamericanos, ¿sí? Colombianos? ¿Por qué no? La pregunta es ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, eh, este webinar es primero para moverte el chip y decir, mira, el desarrollo de las competencias es lo más importante en este momento para poder hacer uso de todo esto que es la cuarta revolución industrial. Y en la logística en particular es tremendamente necesario. ¿Sí? Los referentes son aquellas empresas de tecnología y logística que están capturando mercado, y el reto para las empresas que no lo quieran hacer es, si ustedes no utilizan tecnología para mejorar su operación y reducir sus costos y generar valor, ¿qué podría pasar con sus empresas? Y el paradigma es ese. ¿Qué es lo más importante? Personas competentes y capacitadas, tanto para liderar los procesos dentro de las organizaciones como para proveerlos la parte técnica. Las dos cosas son importantes. Y este es el triángulo de la logística. Entonces, ¿cómo aplicar ese data science en estrategias de inventario, en estrategias de transporte, en estrategias de localización y análisis de redes, para tener un mejor servicio a un menor costo, mejorando el producto, mejorando el nivel de servicio, y cómo vamos a contar con los servicios de información para hacer todo esto? Porque los servicios de información son los habilitadores para tomar mejores decisiones en cuanto a planeación de demanda, en cuanto a gestión de las compras, en cuanto a mi definición de la política de inventario, en cuanto a la generación de reportes automáticas que hagan todo esto, que me ayuden a poder procesar todos esos grandes volúmenes de información para que los analistas puedan tomar decisiones en tiempo real, ¿sí? Para poder tomar mejores decisiones en transporte, optimización de flotas, selección de vehículos, hacer la planeación de las rutas, minimizando temas como congestión, incluyendo ventanas de tiempo, ¿sí? Todo esto se puede hacer, pero es con uso de métodos de punta que están soportados sobre la tecnología. Ese es el gran paradigma de la logística. Y una pequeña definición que es Supply Chain Management. Christopher, un autor muy reconocido inglés, la define como la red de organizaciones interdependientes y conectadas que trabajan cooperativamente para controlar, gestionar y mejorar el flujo de materiales e información desde proveedores hasta usuarios finales. Entonces, todos los retos que también tenemos dentro del supply chain management en un país que pues depende tanto del agro como Colombia, ¿sí? ¿Cómo podríamos interactuar con el agro? ¿Cómo podemos analizar las vías terciarias, reducir los temas de costos? ¿Cómo mejorar la productividad del campo? ¿Sí? Con aplicaciones que ayuden a los campesinos y a los hacedores de política pública a mejorar la productividad del agro colombiano, ¿sí? Los retos son muchos, y aquí tenemos las oportunidades y las herramientas para hacerlo. Y aquí viene pues la definición de inteligencia de negocios, ¿sí? Crear conocimiento de negocio a partir de los datos. Entonces, esto como empata con el tema de innovación de Peter Drucker, no es hacer modelos por hacerlos por el placer de decir que, digamos, soy muy inteligente y puedo hacer un modelo, ¿sí? Y digamos que llegar a la publicación de un modelo en el caso académico. No, esto sirve, el Python sirve para hacer desarrollos comerciales, ¿sí? Eso ya es una realidad. Y Python es una herramienta que me permite a mí utilizar todo este mundo de la estadística, todo este mundo de la optimización, todo este mundo de inteligencia artificial,
todo este mundo de cómo conectarme a los sistemas de información actuales de la empresa con los protocolos actuales, ¿sí? Que ya son tecnologías viables para generar valor dentro del negocio. ¿Sí? En 1989, hace ya cuántos años, Howard Dressner lo definió como la inteligencia de negocios es un término general para describir los conceptos y métodos para mejorar la toma de decisiones empresariales mediante el uso de sistemas basados en hechos y apoyos. Aquí la palabra clave es uso de sistemas, ¿sí? Y la gran transformación que tenemos es que tenemos paquetes gratuitos, software gratuito que nos ayuda a utilizar todas estas herramientas dentro de nuestras organizaciones o para generarle servicios a las organizaciones para que generen valor y reduzcan costos. ¿Sí? El mundo, algo que nos decía Julián Caviedes en el webinar que él nos hace sobre innovación es, nunca antes había sido tan fácil crear empresas. Lo importante es tener las competencias adecuadas. Hago un prototipo funcional que resuelva una necesidad y ya tengo las posibilidades de crear una startup. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa? Porque si desde 1989 están estos términos, porque ahorita tanto hablamos de estos temas, porque esto se está masificando gracias al uso de software o gratuito como Python o R, o aplicaciones que son de costo muy reducido para lo que ofrecen, como Power BI, ¿sí? Que me permiten exponer datos cloud en la nube. Entonces, las oportunidades hoy en día son muy grandes. Lo importante es que nosotros tengamos las competencias para poder ayudar a las empresas a crear conocimiento de negocio a partir de los datos. Si la logística es la planeación, operación y control de los flujos de bienes y servicios, incluyendo la información relacionada de forma efectiva y eficiente entre los puntos de origen y los puntos de uso con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes, ¿cuál es la posibilidad que tiene uno en la logística de aplicar la inteligencia de negocios? ¿Sí? ¿Qué es todo eso que podríamos hacer? Imagínense cómo generar valor a partir de los datos en esa definición de logística. ¿Sí? Entendiendo que la inteligencia de negocios requiere, uno, que podamos acceder a la información, dos, que esté orientada a generar valor, no a hacer modelos por el placer de ser modelos, sino a generar valor, y tres, debe tener una orientación a los usuarios finales. ¿Sí? Que no todos son científicos de datos, ¿sí? No todos tienen los mismos perfiles y competencias técnicas, entonces también tenemos que pensar en cuando generamos los reportes y los análisis, quién los va a consumir en el día a día. Esos son los tres elementos de la inteligencia de negocios. Y estos son los diferentes niveles que se encuentran dentro de los reportes de inteligencia de negocios, ¿sí? Uno es, en este momento se están haciendo unos reportes, tradicionalmente se hacen en hojas de cálculo, ¿sí? Excel. Y hay un montón de personas haciendo esos reportes. El primer grado es automatizar la generación de esos reportes en Excel, ¿sí? Y eso haría que tomemos, o sea, que no se necesite, que el capital humano no se desgaste haciendo reportes, sino analizándolos y generando valor. El segundo tipo de informes que nosotros podemos hacer con Python o con lenguajes de inteligencia de negocios es generar informes a la medida. Antes esto no se hacía porque era muy dispendioso o no teníamos las técnicas. Hoy en día utilizamos los paquetes y esa capacidad de procesamiento de automatización, y lo que antes nos costaba 2 o 3 días de personas trabajando hojas de cálculo, hoy en día se automatiza el proceso, se agregan mucho más datos, mucho más valor, muchas más técnicas estadísticas de análisis, temas de costeos, jalando la información del ERP, y reportes que no teníamos, hoy en día los podemos generar de forma automatizada mucho más ágil, mucho más rápido. Podemos tenerlos todos los días, podemos tenerlos mañana y tarde, como la organización lo necesite para generar valor. Algo muy importante en la inteligencia de negocios es la capacidad de poderse conectar a las bases de datos. Si no me puedo conectar por temas de seguridad, podría solicitar que me descarguen los archivos planos. ¿Sí? Me generan el archivo plano, los proceso y genero el reporte de forma muy automatizada. Y alertas, ¿sí?
Se corren procesos que identifiquen las cosas que queremos que nos avise el reporte y se pueden generar alertas. Todo esto con qué tipos de análisis? Análisis estadístico, análisis de series de tiempo para hacer pronósticos, modelos predictivos y minerías de datos, meternos dentro de las bases de datos de la organización, optimización e inteligencia artificial y minería de procesos, teniendo en cuenta que los sistemas de información guardan los timestamps y se pueden hacer análisis de procesos teniendo en cuenta el registro de la fecha en que se hizo la transacción. Hay paquetes y hay software que hace de forma automatizada este análisis de procesos y es muy útil en el análisis de grandes volúmenes de información de datos, que es lo que se guarda en los ERPs para poder generar análisis de forma automatizada. Y esto es lo que queremos llegar muchas veces, ¿sí? A unos indicadores en tiempo real que generen valor. Lo que tenemos allí es un reporte. No debemos quedarnos únicamente en ese cuadro de mando. El reto es que no sea como la ISO 9001, que muchas empresas se quedan únicamente en la ISO 9001. Son estos documentos escritos, estos procedimientos, y allí queda. Hasta ahí llega el espíritu, pues el análisis o lo que se propone con la ISO 9001, sin entender que la ISO 9001 tiene un espíritu de generación de valor mediante la mejora continua constante. Aquí pasa exactamente lo mismo, que no sea la generación de unos gráficos, sino que sea cómo generar valor con el análisis de los datos. Ese es el gran reto, ¿sí? Para las organizaciones. Y eso es lo que estamos buscando, lo que debemos buscar, la invitación a lo que debemos buscar con implementaciones de inteligencias de negocios dentro de las organizaciones. Aquí tenemos una arquitectura de inteligencia de negocios tradicional. Las empresas cuentan con sistemas de información que se llaman ERPs, son transaccionales. Y la generación de valor a partir del análisis de datos depende de cada empresa. Entonces, no digamos que no es tan fácil que el ERP directamente traiga temas de analítica de datos específicamente para generar valor dentro del negocio. Entonces, uno podría trabajar con el ERP directamente, o esta es una capa que se propone, que se utiliza muchísimo en las empresas de inteligencia de negocios, donde el ERP almacena las compras, todos los registros de las tirillas de ventas, los inventarios, ¿sí? Él genera el reporte de inventarios, se extrae las órdenes de compra, precios y unidades que se entregaron realmente y proveedores para hacer análisis de proveedores. Todo eso se conecta el módulo de inteligencia de negocios a toda esa información y se procesa en un paquete de ciencia de datos de inteligencia de negocios. ¿Sí? Se deja ya el ERP muy transaccional y uno empieza a trabajar y a hacer sus propios desarrollos sobre la generación de valor del análisis de datos. Para eso hay que tener en cuenta qué tan pesadas pueden ser las consultas del SQL. Cuando hacemos consultas de SQL, consultas a las bases de datos de la organización, hay que mirar que lo ideal no es hacer las consultas directamente si estoy esperando hacer el pronóstico de un producto con los últimos 36 meses, no es colgarme a la base de datos cada vez que quiera hacer el pronóstico mensual y jalar todas las tirillas de venta de los últimos 36 meses de todos los productos de todas las ubicaciones, porque eso afecta la operación del servidor. Tradicionalmente lo que se hace es que esos gigas que pueden ser o mega gigas, sí, pueden llegar hasta ser hasta gigas en un servidor de transacciones, cada cierto periodo de tiempo se preprocesan y se dejan, se vuelven información en unos datos, en una base de datos auxiliar, donde para hacer una consulta de los últimos 36 meses no jalo todas las tirillas, sino mes a mes, un ejemplo, mes a mes se procesan los datos y se almacena eso únicamente de esta referencia, cuántas se vendió. Así se pasa de gigas, de muchas gigas de datos a unas pocas megas que me permiten a mí correr mis modelos de pronósticos sin afectar la operación del servidor. ¿Sí? Esos son los tipos de análisis que en la práctica tenemos que hacer para agilizar la toma de decisiones con este paradigma de sistemas de información e inteligencia de negocios. Entonces, el software de procesamiento de inteligencia de negocios debe ser ágil, tanto en desarrollo como en su capacidad para mostrar la información
y los reportes a los usuarios finales. Idealmente que se conecte a la base de datos de la organización transaccional y que tenga capacidad de análisis de datos, de inteligencia artificial y optimización. En caso de que para generar valor necesitemos uno de estos paquetes, lo llamamos, lo implementamos rápidamente y hacemos un prototipo y mostramos de qué se puede hacer ya o con un poco más de desarrollo. ¿Sí? Una base de datos auxiliar, que es lo que se llama el OLAP, la visión, la vista por varias dimensiones de los datos, entonces los tengo de tirillas cada transacción a mensualmente cuánto se vendió de ese producto. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a visualizarlo? Con una tecnología de un software que queda instalado en un equipo o las tecnologías cloud y web que permiten hacer desarrollos y que una vez que yo modifico en el servidor, todos los usuarios que se conectan al servidor ya tienen la nueva versión. ¿Sí? Y dependemos es de entrar, no que tengamos un equipo instalado, lo cual implica tener instalaciones para los diferentes sistemas operativos y versiones. No, ya con la versión web mejor, modificamos algo en el servidor y tenemos nuestro programa expuesto en el servidor, en la web, y a través del browser los usuarios interactúan con el software. ¿Sí? Eso hace que sea mucho más ágil el desarrollo y las nuevas implementaciones. Y también podemos contar con tecnologías de celulares móviles. Muy importante para el tema de transporte, muy importante para el seguimiento de vendedores. ¿Sí? Entonces, la tecnología que tienen los celulares es bastante alta y la pregunta es cómo podemos nosotros generar valor, aparte de hacer llamadas que se conecten por el celular, para hacer seguimiento a nuestros vehículos, para darles nuevas informaciones a nuestros vehículos o a nuestros vendedores y, por qué no, pues a nuestros colaboradores y, por qué no, a nuestros usuarios. ¿Sí? Todo eso son posibilidades dentro de este tipo de arquitecturas. Y aquí tenemos una aplicación. Soy claro que el curso no llega a esta inteligencia artificial, pero aquí tenemos una aplicación que nos muestra cómo un profesor de la Javeriana realiza para la Secretaría de Movilidad un tema de inteligencia artificial para hacer conteo vehicular. Entonces, ahí no es que hayan personas seleccionando cuántos carros hay, haciendo cuadraditos, sino que se utiliza un paquete de inteligencia artificial que se hizo sobre el ambiente Python para que en tiempo real se cuente cuántos vehículos pasan por ciertas calles que tienen cámaras de video pues que utiliza la Secretaría de Movilidad. ¿Sí? Este es un desarrollo de Francisco Calderón. Entonces, las posibilidades para hacer una cosa de estas, o al hacer una cosa de estas por una ciudad, son enormes. ¿Sí? Entonces, ¿qué se puede hacer y cómo generar valor? No está escrito. Cada día tenemos más herramientas. En este momento, estas herramientas que necesitan que sepamos programar, ¿sí? Que sepamos cómo generar valor en nuestras organizaciones con estas nuevas tecnologías. Y aquí tenemos otro ejemplo y es el tema de planeación de transporte. ¿Sí? Aquí tenemos un caso particular y es la red de Transmilenio y de transporte público. Entonces, analizar frecuencia de rutas, diseño de rutas, calidad en el transporte en cuanto a saturación, qué tan saturadas pueden estar las estaciones. Todo esto es lo que uno hace con aplicaciones de ciencias de los datos. ¿Sí? Tanto en aplicaciones para una ciudad, de ciudades inteligentes, como para lo que las empresas necesitan para tomar mejores decisiones, controlar mejor su operación y reducir costos. Este es un ejemplo de un sistema de información geográfico. Se llama QGIS, completamente gratuito. Lo podemos hacer como click and point y también la automatización de sus procesos está sobre Python. Entonces, es otro ejemplo más de la importancia de aprender a utilizar Python. QGIS es un desarrollo europeo y es un software open source que podemos instalar en nuestros equipos y podemos hacer análisis con los datos espaciales de empresas a nivel país, a nivel ciudad, a nivel región. Y la innovación con la logística 4.0. ¿Sí? Con estas herramientas de la logística 4.0, con el Big Data.
con el cloud computing, con el Internet de las cosas, con la inteligencia artificial y con la optimización. La optimización es algo propio de los logísticos, ¿sí? ¿Cómo conocer el negocio? Costeos, rentabilidad por producto, por línea, conocer mejor los clientes, poder hacer pronósticos, ¿sí? Hacer planeación de la demanda, poder colocar magnitudes, identificar error, identificar tendencia, identificar estacionalidad, ¿sí? Identificar las relaciones en los productos que se compran para mejorar el tema de mercadeo y distribución dentro de los almacenes. Analizar el impacto de la pauta, conocer mejor mis procesos, qué recursos son más eficientes, qué personal es más eficiente, cómo se realiza realmente el proceso, ¿sí? Generar reportes de forma automática, generar alertas sobre comportamientos o estados no deseados. Todo eso son cosas que podemos hacer con la inteligencia de negocios y en el sector de la logística, ¿sí? La pregunta es, ¿quién va a hacer eso dentro de la organización? ¿Cuáles son las competencias que se requieren para hacer eso dentro de la organización? Entre más competencias tengo yo, más ideas se me ocurren para hacer dentro de la organización. Entonces, el reto es acercar a la academia con las necesidades de innovación dentro de las organizaciones. Y ahí hay un reto de parte de la academia que es salir de ese marco de solamente hacer publicaciones o quedarme en el aula de clase, sino enseñarle a los estudiantes, ¿sí? Y hacer investigación que vaya al campo, vaya a la realidad del país, de las empresas, y con todas estas herramientas a uno se le ocurren muchas cosas, que muchas cosas son necesarias como tanto para la sociedad o son posibles emprendimientos o son posibles consultorías o son desarrollo de competencias para que haya profesionales con más competencias que puedan ayudar a las empresas a hacer las cosas mucho mejor. Todo eso es lo que se puede hacer con la ciencia de los datos y la innovación desde esa visión de Peter Drucker, ¿sí? Entonces, un tema dentro de las organizaciones muy importante es el tema de Sales and Operation Planning. Es cómo organizar, cómo planear y poner hacia el cliente, hacia las necesidades del cliente y las ventas, la organización. ¿Sí? ¿Cuál es ese plan de negocios de ventas, de marketing, de desarrollo, de producción, de aprovisionamiento y el flujo de caja? De cuándo tengo que hacer los desembolsos de acuerdo a lo que me ingresa y el costo a través del tiempo del dinero, ¿sí? Dentro de un conjunto de planes integrados. Eso es tremendamente importante para las organizaciones. Aquí tenemos una visión de lo que es un Sales and Operation Planning. Hay que gestionar la demanda. Tenemos que identificar los planes de marketing, cuáles son esas nuevas tendencias y contar con los datos históricos para poder decir cuánto vamos a vender en los periodos y también tener margen de maniobra con pautas, que es lo que tenemos que pautar para poder hacer el aprovisionamiento, la planeación del aprovisionamiento y la producción, ¿sí? En cuanto a recursos, en dinero, en personal y en equipos, en producción para planear nuestras órdenes de producción y nuestras secuencias de producción, ¿sí? En inventario y capacidades, cuándo debe entrar la mercancía, cuándo debería estar entrando la mercancía, cuándo se deben lanzar las órdenes de compra, cuándo hacer el tema del seguimiento, cómo hacer el tema del seguimiento, si las importaciones vienen a tiempo, si el producto ya está en las bodegas para poder cumplir con los programas de producción y todo el tema de transporte asociado a ello y análisis de transporte, ¿sí? Importaciones, manejo de contenedores, seguimiento. Entonces, todo esto cómo hacerlo entre una organización, digamos, tiene muchas posibles formas y una herramienta que podemos utilizar para automatizar y obtener la información mucho más efectivamente, mucho más rápido, sin tantas personas necesarias para hacer los reportes, sino poder contar con la automatización para poder tener toda esta información, es la ciencia de los datos, la inteligencia de negocios y aplicaciones como Python u otros que le permitan a uno conectarse con los datos de la organización y poder traer la información para que las personas tomen las decisiones. Esto no es que esto reemplace la toma de decisión, no. Estos son herramientas que me procesan la información y me ayudan a mí a generar valor al profesional,
¿sí? Eso es algo que toca tener tremendamente claro. Pero uno muchas veces no quiere gastarse en los reportes o no se hacen los reportes porque no está la información o no se analizan los datos porque no se conocen las técnicas, últimas técnicas para generar valor en la organización. De eso se trata, digamos, la ciencia de los datos y la inteligencia de negocios, y de eso es lo que se trata el curso, ¿sí? Esa es una arquitectura propia de la inteligencia de negocios que les estaba mostrando para que las empresas tengan la capacidad interna de interactuar con los sistemas de información, ¿sí? Para hacerlo mucho más ágil, para que todo este proceso de toma de decisión pueda tener herramientas eh, diseñadas para la operación de la organización y los sistemas de información que tiene cada una de las organizaciones. Y la gran pregunta, Python, 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 ¿por qué lo menciono tanto? Porque el curso, este webinar, está hecho en Python. Está hecho para aprender Python. Python es un lenguaje de programación lanzado en 1981, ¿sí? En 1991, y en este momento tiene tanto el lenguaje, tiene unos ambientes gratuitos, open source, ¿sí? Tanto el lenguaje es open source como los paquetes que nos han regalado son open source, ¿sí? Esos paquetes tan importantes son lectura de datos, procesamiento de datos con pandas, los data frames, de estadística, generación de visualización de datos, y hoy en día Google nos ha regalado el paquete de inteligencia artificial, TensorFlow, y Facebook nos ha regalado PyTorch, que es otro lenguaje de inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué necesitamos para poder generar valor con eso en Colombia? Aprender a utilizar eso. Digo, el curso no llega hasta inteligencia artificial, es un curso introductorio para enseñar a programar en Python y hacer algunas generaciones de reportes y visualizaciones de datos, ¿sí? Es un curso de introducción, ¿sí? También Python tiene, pues las aplicaciones de geoprocesamiento actualmente están sobre Python, ¿sí? Y todos estos paquetes es el estado del arte, nos los están regalando. Esos últimos desarrollos tecnológicos de forma gratuita, independientemente que estemos en Estados Unidos, que estemos en Alemania, que estemos en Inglaterra, independientemente de nuestro país de origen, podemos acceder a esos paquetes. Bases de datos gratuitas, JavaScript es gratuito para hacer visualizaciones de datos y generar software, ¿sí? Todo esto es gratuito. Lo importante es aprenderlo a usar. Y Python tiene una característica en su programación y es la agilidad. Lo que en otros lenguajes me puede costar 10 sentencias de código, 20 sentencias de código, en Python en 3 o 4 líneas lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, esa agilidad para hacer desarrollos, esa facilidad para aprender a usarlo, es algo que es muy valioso en Python. Es ágil en desarrollo y tiene una gran cantidad de paquetes gratuitos de última tecnología, lo que se llama el estado del arte. Entonces, ¿por qué no aprender a usarlo? ¿Sí? Bueno, ya llegando al final de nuestro primer webinar, en lo que sigue, en el tema de programación, es por favor tengan paciencia. Todo se trata de resolver el problema. Todos los programadores sufren de frustración al comienzo, iniciando, ¿sí? Entre ustedes más desarrollen la competencia para programar, la sensación de frustración se reduce, ustedes aprenden que ustedes sí tienen la competencia para resolver el problema y que al final de cuentas hay un bug dentro del código y es simplemente identificar qué es lo que no está haciendo bien el código, arreglarlo, y una vez que tú lo arregles, ese bug queda eliminado siempre que alguien vuelva a correr el código. Entonces es un proceso, es un jardín, yo empiezo con poquito, empiezo a arreglarlo, a meterle más componentes, ¿sí? Y puedo construir un startup, puedo hacer una solución para un negocio, ¿sí? Que genere mucho valor. Lo importante es empezar, es quitar ese sentimiento de frustración, ¿sí? Ese es un bloguero de programación nos dice, mire, programar es lo más frustrante que usted va a hacer en su vida, de las cosas más frustrantes. La tasa de deserción es gigantesca, ¿sí? Muchas personas empiezan, se traban al comienzo y abandonan el interés por la programación. La invitación es a que sepan que es normal frustrarse y que el único método para hacerlo bien y para programar mejor y para desarrollar competencias hasta volverse uno un profesional en este tema es
la perseverancia. Lo normal es cometer muchos errores al comienzo, que no me salgan los programas al comienzo, que no me salgan los códigos, los pequeños scripts, pero una vez que yo me siento hasta que lo encuentro, identifico cómo es que debe hacerse, pienso cómo debe hacerse, lo ejecuto y realmente lo hace y quito los bugs, los errores, entre más veces yo haga eso, más así es la forma de desarrollar la competencia. Una competencia que en este momento nos abre muchas posibilidades, como para nuestro desarrollo profesional, como para aportar a la sociedad. ¿Sí? No soy yo, pueden buscar sobre frustración cuando aprenda a programar. Entonces, sepamos que eso es normal y la invitación es a invertir nuestro tiempo en algo que nos pueda ayudar tanto como es la programación, con las herramientas que ya sabemos que hoy en día está demandando el mercado mundial. ¿Sí? Y para finalizar, quiero comentarles que el curso, este webinar, vamos a trabajar sobre la agilidad, que ustedes puedan, agilidad para ustedes programar y no en la optimización del código. No importa cómo lo hagan, que se demore más el computador, no piensen en eso. Pensemos por ahora en los siguientes webinars, es en cómo aprender a programar. Una vez que ustedes ya desarrollen las competencias de programar y miren las posibles aplicaciones que hay y que les tomen interés a un tema, ahí sí ya ustedes pueden pensar en cuál es el rendimiento de la máquina para el tipo de problema que ustedes están atacando. ¿Listo? Entonces es cómo aprender a resolver problemas. Primero entendamos qué podemos lograr y luego ya pensémoslo en formas más eficientes. ¿Sí? Esto está muy aliado con el Design Thinking. La Universidad de Stanford en Estados Unidos fue uno de los grandes pilares y motivos o driver o habilitadores que permitió la creación de Silicon Valley. ¿Sí? Y Stanford tiene una cosa que se diseñó allá también, una metodología que se llama el Design Thinking. ¿Sí? Eso no es gratuito. ¿Sí? Entonces, primero, trata de resolver el problema de alguna forma para entenderlo y ya después tú ves si tienes la necesidad de desarrollar una solución más compleja. ¿Sí? De optimización, de código o utilizar métodos más potentes. Pero primero conoce el problema, trata de resolverlo de alguna forma, hace un prototipado, ¿sí? Identificando la necesidad y cómo hacer y cómo resolverla. Y ahí ya después, con esa metodología de retroalimentación, prototipado, retroalimentación con el cliente, identificación de necesidad del cliente y prototipos funcionales y ágiles, ahí sí ya piensa después uno en cómo hacerlo aún mejor. Les doy la bienvenida al webinar, espero que les haya gustado y pueden darle clic a los siguientes webinars donde explicaremos cómo instalar Python y algunas pequeñas y sencillas aplicaciones de lectura de datos, generación de reportes en Excel de forma automatizada, visualización de datos, generación de gráficos con una librería propia de Python y una pequeña aplicación para un problema del agente viajero. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado y les llame la atención el continuar con el webinar.